maestra Alba Martínez Olivé. La función supervisora no es nueva. Hoy decimos que la escuela en estas condiciones necesita totalmente de la supervisión, pero la supervisión ha existido, pasamos a la que sigue. Y nosotros tenemos un glorioso pasado en tema de supervisión. Tenemos al maestro Rafael Ramírez Castañeda, fundador de la supervisión de la escuela mexicana. No necesitamos remitirnos a otras tradiciones, aunque lo haremos, pasamos a la que sigue. Y leo de nueva cuenta esta cita del maestro Rafael Ramírez, que me parece describe con claridad meridiana qué debe hacer hoy la supervisión, aunque haya sido escrita a principios de los años 30. Dice, la supervisión de un sistema escolar es algo más que su simple inspección. Inspeccionarlo es cuidarlo y velar no ya porque avance, sino porque conserve la eficiencia actual, cualquiera que ella pueda ser. Supervisarlo es no solo cuidar de que conserve su eficiencia, sino además trabajar por aumentarla, mejorando y perfeccionando constantemente las normas conforme a las cuales ha sido edificado y aquellas con que esté siendo conducido dicho sistema. Inspeccionar es ejercer un papel fiscalizador estático y pasivo, en tanto que supervisar es ejercer un papel dinámico y constructor. A esa, pasamos a la que sigue, a esa supervisión dinámica, constructora, impulsora, que alienta, que conduce, es a la que aspiramos. Este diplomado que hoy comenzamos tiene ese sentido, ayudar al conjunto de los supervisores del país a construir esa mirada sobre la supervisión. Pero fíjense que no solo en México la supervisión tiene una tradición enorme. Quiero leerles estas indicaciones del Ministerio de Educación de Inglaterra a los primeros inspectores de Su Majestad para las escuelas en 1839, un siglo antes de lo que decía el maestro Rafael Ramírez. Y es una cita que podemos colgar en cualquiera de nuestras paredes porque nos alienta y nos convoca. Y decían estas indicaciones, es de gran importancia que ustedes lleven en mente que esta inspección no se supone como un medio de ejercer control, sino de proporcionar asistencia, que no debe ser considerada como una forma de operar para la restricción de esfuerzos locales, sino para su estímulo, y que sus propósitos principales no serán alcanzados sin la cooperación de los comités escolares. El inspector no tiene el poder de interferir e instruir, ni de ofrecer cualquier consejo o información, excepto donde es invitado. Válido, a pesar de que hayan transcurrido casi 200 años y haya sido escrito muy lejos de este lugar. Adelante. ¿Qué hacen los supervisores en otros lugares? ¿Qué hacen en Francia, Italia, España, Suecia? Evalúan el sistema educativo, en especial innovaciones específicas o áreas problemáticas. ¿Qué hacen en Francia? Bueno, ahí hay unos que se llaman inspectores pedagógicos regionales y dedican un cuarto de su tiempo al entrenamiento de profesores en servicio. Hoy la ley habla de tutores, de los maestros nuevos. En Francia lo hacían desde antes. Francia, España y Guinea. La supervisión administrativa está separada de la pedagógica. La efectúan personas distintas. Dije Francia, España y Guinea. Francia, España y Guinea. Rusia y Japón.
la tarea principal de los inspectores especiales a nivel local es formar a los profesores. Pasamos a la que sigue. Sintetizando, ¿cuáles son las principales tareas que se le han encomendado a la supervisión en el mundo y a lo largo del tiempo? Ser transmisores de instrucciones, normas y políticas a las escuelas, garantes del cumplimiento de las normas en las escuelas, transmisores de la realidad escolar a la autoridad educativa superior. Imagínense qué función tan importante. Decirle a la autoridad qué pasa, dónde pasan las cosas, que es en la escuela. Evaluadores cotidianos de escuelas, profesores y alumnos, por tanto, impulsores de la mejora. Fíjense qué interesante, evaluación como punto de mejora, la evaluación del día a día, la evaluación que llamamos formativa. Apoyo técnico pedagógico a las escuelas, consejeros pedagógicos para los profesores, formadores de docentes en servicio. Pasamos adelante. Y aquí entra la pregunta, aquí y ahora, México, 15 de octubre de 2013. ¿Qué le toca a la supervisión? ¿Qué le toca al supervisor? Avanzamos. Dicen los teóricos que hay 3 funciones genéricas de la supervisión. Esas 3 funciones genéricas de la supervisión se pueden enunciar como control y monitoreo o seguimiento, que es más bien como le llamamos nosotros, enlace, son alguien que vincula, que genera vínculos, lazos, y apoyo, asesoría y orientación. Y nos dicen que estas funciones genéricas se realizan en el ámbito administrativo y en el ámbito pedagógico. Eso nos dice el estudio de la supervisión en el mundo, esto lo dicen Carron y de Groen, que son estudiosos de la supervisión en el mundo. Avanzamos, por favor. ¿Cómo lo traducimos a nuestra realidad actual? Bueno, entendemos al supervisor como un núcleo que genera, un núcleo vivo, un núcleo activo, a partir del cual se garantiza la normalidad mínima escolar en los planteles. También el supervisor es garante del derecho a la educación en su zona y es impulsor de los consejos técnicos de zona y escolares. Pasamos a la que sigue. Normalidad mínima escolar. Hemos estado trabajando en lo que va de este ciclo escolar, lo preparamos antes de iniciar con este impulso a la normalidad mínima escolar. A lograr esos puntos bases sin los cuales el resto de las intervenciones que hagamos corren el riesgo de desmoronarse. Podemos tener maravillosos programas de estudio, podemos tener materiales de primera, pero si no tenemos en las escuelas garantizadas estas condiciones muy básicas, si no tenemos el piso firme de inicio, todo lo demás corre riesgo de no servir para lo que tiene que servir. Son 8, las hemos estado trabajando, pero igual las reitero. Todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos en el calendario escolar, 200. Todos los grupos disponen de maestros la totalidad de los días del ciclo escolar. Todos los maestros inician puntualmente sus actividades. Todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases. Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de los estudiantes y se usan sistemáticamente. Todo el tiempo escolar se usa fundamentalmente en actividades de aprendizaje. Las actividades que propone el docente logran que todos los alumnos estén involucrados en el trabajo de clase. Todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas de acuerdo con su grado educativo. Eso es normalidad mínima escolar. Corresponde a la supervisión,
atender que estas condiciones se den de la mejor manera en su zona. Por supuesto, maestros tienen tarea que hacer aquí, autoridades tenemos tarea que hacer aquí, pero cada quien en el ámbito de su competencia debe cuidar que estas condiciones de piso ocurran. Sin ellas será muy difícil alcanzar lo que queremos alcanzar. Nos va a quedar siempre alto el listón. Pasamos a la que sigue. Demos un clic. Vemos en azul, aquí, un conjunto de estos rasgos de la normalidad mínima escolar, donde el supervisor puede trabajar desde su función de control, de monitoreo y de enlace. Y damos otro clic, por favor, y vemos un conjunto de rasgos en rojo, donde el supervisor ejerce sobre todo tareas de apoyo, asesoría y orientación. Puede ejercer también, desde luego, actividades de enlace. Los maestros necesitan apoyos, formación, bueno, ahí entra la capacidad de enlace del supervisor. En otro de los módulos se trabajará ya con las funciones específicas de la supervisión, pero vemos que rasgos de normalidad mínima se pueden alcanzar a través de un conjunto de tareas que son parte de las funciones esenciales de la supervisión. Pasamos a la que sigue, por favor. Hemos dicho que el supervisor es garante del derecho al aprendizaje en todas y cada una de sus escuelas. Y esto no es etéreo, puede sonar muy nebuloso esto de decir vamos a garantizar el derecho a la educación, pero eso se hace con actos cotidianos y posibles en cada una de las escuelas. Establecer un consejo técnico escolar donde se dialogue sobre las problemáticas concretas de las escuelas. Un consejo técnico de zona donde no sea posible el escolar o para reunir a los directores. Eso quiere decir trabajo colaborativo entre maestros. Decíamos que la docencia individual se ven problemas ante el tamaño de la exigencia que hoy nos plantea la sociedad. Bueno, para eso necesitamos cuerpos colegiados. Es tarea de la supervisión y muy específicamente del supervisor impulsar al logro de este trabajo colaborativo, que tenemos que aprender, por supuesto. La supervisión es el eje de esto, pero también se trabaja con los padres. Tan complejo es el logro educativo y planteado que tampoco podemos ir solos como institución educativa. Necesitamos sumar a las familias. Las familias no van a venir a nosotros. Somos nosotros, institución educativa, quien tiene que convocarlas y tiene que llamarlas a participar. Y bueno, tenemos esa tarea de la descarga administrativa, que es una tarea compleja, que nos exige a todos y que no es milagrosa. No ocurre. Quitamos un papel, surgen 3. Quitamos esos 3, surgen 9. Pero bueno, Roma no se hizo en un día, así que la descarga administrativa tampoco se hará en un día. Seguimos, por favor. Y esto implica control, monitoreo, enlace, apoyo, asesoría y orientación. Pasamos a la que sigue. Una pequeña historia para terminar. Esta pequeña historia tiene un hueco ahí al lado. Un hueco porque esperamos que ustedes escriban un correlato de la misma. La leo, es muy conocida. Un andariego observó que algunos hombres se afanaban. Se acercó a uno de ellos y le preguntó, ¿qué haces, buen hombre? Me deslomo para traer estas piedras y colocarlas una encima de otra. Es tan difícil, estoy cansado y harto. Se acercó a un segundo hombre y volvió a formular la cuestión. ¿Qué haces, buen hombre? Traigo estas piedras y hago un muro. Un tercer hombre, con aire sonriente y satisfecho,
Estaba allí. El andariego se le aproximó para indagar. ¿Qué haces, buen hombre? Construye una catedral. Queda pendiente, ¿qué dicen los supervisores? Queda pendiente si decidimos construir un país o decidimos llenar papeles y entregar la forma 911. Pasamos a la que sigue. Creo que como profesionales de la supervisión tenemos que decidir qué queremos construir, una montaña de papeles o un futuro para nuestros niños y jóvenes. Gracias.